Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy vamos a tejer a Papá Pitufo. Por aquí les voy a dejar la lista de los materiales. Estaría midiendo aproximadamente 15 centímetros desde el gorro hasta los piecitos. Te puede ser útil como complemento para los ramos de flores, como accesorio para mochilas, bolsos o como colgante para el auto. Espero te guste y comenzamos. Vamos a empezar la primera vuelta con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. Y en la vuelta 2 vamos a tejer 2 aumentos. Este es el primer aumento y vamos a marcar el primer punto del aumento y también el primer punto de la vuelta. Este sería el segundo aumento. Ahora toca tejer 4 aumentos de medios puntos. Este sería el primer aumento. Tejemos 2 medios puntos en un mismo punto. El segundo. Este sería el tercero. Y el último aumento de medios puntos. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 aumentos. 1 y 2. En la tercera vuelta vamos a trabajar por las hebras traseras. Vamos a tejer un deslizado y este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Lo vamos a marcar para no perderlo. Y vamos a seguir tejiendo por las hebras traseras 15 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y una disminución. Después vamos a tejer 2 triples disminuciones. Vamos a tomar las hebras delanteras de 3 puntos, 1, 2 y 3. Y estos vamos a cerrarlo con un punto. Vamos a repetir, tomamos las hebras delanteras de 3 puntos y lo vamos a cerrar en un punto. Ya tejimos las 2 triples disminuciones. Ahora vamos a tejer una disminución y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos. 1, 2 y 3. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2 y 3. Tejemos 2 disminuciones. Esta es la primera. Vamos por la segunda disminución. Y terminamos la vuelta con 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a rellenar el piecito del centro y hacia los lados. De la vuelta 6 a la vuelta 9 vamos a tejer 8 puntos, sin aumentos ni disminuciones. No olvides marcar el primer punto de cada vuelta. Al finalizar las vueltas vamos a rellenar, vamos a cortar hebra y vamos a duplicar punto. Para duplicar punto así es, contamos 2 puntos y vamos a meter la aguja por detrás del segundo punto y vamos a meter la aguja por en medio del último punto. Y así es como se duplica el punto. Solo vamos a duplicar el punto en la primera piernita, en la segunda no. En la segunda pierna, cuando llegamos al último punto de la vuelta 9, vamos a tejer 2 puntos extras. Este es mi marcador, aquí se ve. Vamos a tejer los 2 puntos extras. Esto es para llegar al lateral medio de la pierna. Y vamos a tejer 3 cadenas para unirlas a la primera pierna por el lateral del medio. Ubicamos el lateral de la pierna y vamos a enganchar la hebra aquí. Y vamos a unir las cadenas con un deslizado.
Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Vamos a cambiar nuestro marcador y vamos a marcar el deslizado. Después del deslizado vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora vamos a tejer 3 puntos por las hebras delanteras de las cadenitas. Vamos a tomar la hebra delantera y vamos a tejer el primer punto de las cadenas. 1, 2 y 3. Ahora siguen los puntos de la siguiente piernita, que serían 8 puntos. 1, 2, esta pelucita se la quito, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora vamos a tejer 3 puntos de las cadenitas de las hebras traseras. Vamos a tomar la hebra trasera, 1, 2 y 3 puntos. Aquí terminamos la vuelta 10. Así es como se vería. En la vuelta 11 vamos a tejer 8 puntos. Ya marqué el primero. Vamos a tejer el segundo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Aquí está el aumento. Ahora vamos a tejer un punto y vamos a tejer otro aumento. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. De la vuelta 12 a la vuelta 14 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones, pero el último punto de la vuelta 14 lo vamos a cerrar en color azul. Llegué al último punto de la vuelta 14 y lo vamos a cerrar en color azul. Así. En la vuelta 15 vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a tejer 24 deslizados. Estos deslizados tienen que llevar la misma tensión con la que veníamos tejiendo, para que los deslizados no queden apretados. En la vuelta 16 vamos a trabajar por las hebras traseras, pero vamos a tomar la hebra trasera del deslizado azul, pero también vamos a tomar la hebra trasera del color rojo del punto anterior y vamos a empezar con un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta y lo vamos a marcar para no perderlo.
Vamos a seguir tejiendo por las hebras traseras sin olvidar que tenemos que tomar la hebra trasera del color azul y la hebra trasera del color rojo del punto anterior. Y vamos a seguir tejiendo 23 puntos hasta terminar la vuelta. Ya que terminamos la vuelta, vamos a cortar la hebra roja y vamos a anudar con la azul para fijar las hebras y no se vayan a zafar, y escondemos. En la vuelta 17 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 18 vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a tejer una disminución. Vamos a tejer otros 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejemos una disminución. Vamos a terminar la vuelta con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. En la vuelta 19 vamos a tejer 7 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a tejer una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2, otra disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Vamos a rellenar del centro y hacia los lados, sin que dejen huecos. En la vuelta 20 vamos a tejer 8 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos a tejer una disminución y vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a terminar con una disminución. En la vuelta 21 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 18 puntos. Rellenamos del centro y hacia los lados sin dejar huecos. En la vuelta 22 vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2 y 3. Ahora vamos a hacer los hombros. Vamos a más bien a tomar 4 hebras delanteras de 4 puntos. 3 y 4. Y vamos a cerrarlo en un solo punto. Así es como vamos a formar los hombros. Ahora vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a volver a repetir. Vamos a tomar 4 hebras delanteras de 4 puntos. 1,
2, 3 y 4. Y lo vamos a cerrar en un solo punto. Y vamos a terminar la vuelta con 2 puntos. 1 y 2. Volvemos a rellenar del centro hacia los lados sin dejar huecos. Al rellenar vamos a hacer hincapié en donde hicimos la disminución de 4 puntos para que se note el cuadradito de los hombros. Ahora en la vuelta 23 vamos a tejer 12 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 24 vamos a trabajar por las hebras delanteras y vamos a tejer 6 aumentos, 2 puntos en la misma hebra. 1, este sería el segundo aumento y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener los 6 aumentos. Ya que tejimos los 6 aumentos, vamos a tejer 6 puntos juntos en la siguiente hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos juntos. Vamos a terminar la vuelta tejiendo 5 aumentos, también por las hebras delanteras. 1, 2, 3, 4 y el último aumento 5. Así es como se vería con un piquito hacia adelante. En la vuelta 25 vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Tejemos un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y debe de quedar centrado en la parte de enfrente ese aumento. Ahora vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Tejemos un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y vamos a terminar la vuelta con 2 puntos. 1 y 2. De la vuelta 26 a la vuelta 27 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 31 puntos. En la vuelta 28 vamos a tejer 12 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos.
Ahora vamos a tejer una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2, tejemos otra disminución, tejemos 2 puntos, 1, 2 y otra disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. En la vuelta 29 a la vuelta 31 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 28 puntos. En la vuelta 32 vamos a tejer 12 puntos. Ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y vamos a tejer un aumento. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y tejemos otro aumento. Tejemos 2 puntos, 1, 2 y otro aumento. Vamos a terminar la vuelta con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. En esta vuelta recuperamos las disminuciones que habíamos hecho. De la vuelta 33 a la vuelta 34 vamos a tejer 31 puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 35 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. Ya marqué el primero, vamos por el segundo, el tercero y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces, terminando la vuelta con un punto. En la vuelta 36 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. Ya tejí la primera, 2 y disminución. Esta serie la repetimos 6 veces, terminando la vuelta con un punto. Vamos a rellenar del centro y hacia los lados, sin dejar huecos. En la vuelta 37 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar la vuelta con un punto. En la vuelta 38 vamos a tejer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Cortamos hebra y vamos a cerrar los puntos por las hebras delanteras. Con la aguja vamos a tomar todas las hebras delanteras de todos los puntos. Vamos a jalar y escondemos hebras. Así es como nos estaría quedando. Para las orejitas vamos a tejer un anillo mágico con 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos el anillo, cortamos hebra larga para coser y cortamos. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 puntos y vamos a terminar la vuelta con un deslizado. Acomodamos bien los 6 puntos para seguir tejiendo. Se hace un poco difícil por lo pequeñito de la pieza. 4, 5, 6
6 y tejemos el deslizado. Cortamos hebra larga para después coser. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Por la hebra delantera del último punto vamos a tejer 3 puntos sin cerrarlos. Juntos. 1, 2 y el tercero. Este sería un punto puff y lo cerramos con una cadena. Ahora vamos a hacer un deslizado en la hebra trasera que dejamos donde pusimos el punto puff. Aquí vamos a tejer el deslizado. Esa sería la segunda vuelta. Vamos a tejer 6 puntos de la 3 a la 11 sin aumentos ni disminuciones. Al terminar las vueltas vamos a cerrar por las hebras delanteras, cortamos hebra larga para coser y así es como nos quedaría. Es importante tejer el gorro en punto V. Esto es para que el gorrito pueda tener mayor flexibilidad al inclinar la punta del gorro y quede a la medida en la cabeza de Papá Pitufo. Vamos a empezar con un anillo mágico de 8 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. Ahora, en la vuelta 2, vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces. No olvidemos de marcar el primer punto de cada vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 16 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 4 puntos altos, 8 puntos bajos y 4 puntos altos. Esta misma serie la vamos a repetir en la vuelta 6. Vamos a marcar el primer punto, 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora vamos a tejer los 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Esta misma serie de puntos la repetimos en la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a tejer 4 puntos altos. Ya marqué el primer punto alto, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer por las hebras delanteras 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos altos tomando el punto completo. 2, 3
y 4. En la vuelta 8 vamos a tejer 3 puntos altos. Ya marqué el primer punto alto, 2 y 3. Vamos a tejer un aumento de puntos altos, 2 puntos altos en un mismo punto. Ahora vamos a tejer por las hebras delanteras. Vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer un aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir. Tejemos 3 puntos altos, perdón, 3 puntos bajos, 2, 3 y el aumento. Ahora tomando el punto completo vamos a tejer 3 puntos altos, 2, 3 y el aumento de puntos altos. Y así es como se estaría viendo el gorrito. Ya se va inclinando la puntita. En la vuelta 9 vamos a tejer 4 puntos altos. Ya marqué el primer punto alto, 2, 3 y 4. Vamos a tejer un aumento de puntos altos. Ahora vamos a tejer por las hebras delanteras, pero vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Tejemos el aumento y esta serie la vamos a volver a repetir. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y el aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos altos tomando todo el punto. 1, 2, 3, 4 y el aumento. En la vuelta 10 vamos a tejer 6 puntos altos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Por las hebras delanteras vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer tomando el punto completo 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. En la vuelta 11 vamos a tejer 5 puntos altos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer un aumento de puntos altos, 2 puntos altos en un mismo punto. Ahora vamos a tejer por las hebras delanteras. Vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora toca tejer un aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Ahora vamos a tejer puntos altos tomando el punto entero. 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora vamos a tejer el aumento de puntos altos. En la vuelta 12 vamos a tejer 6 puntos altos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Vamos a tejer un aumento de puntos altos. Ahora vamos a tejer por las hebras delanteras 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a tejer el aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Ahora tomando todo el punto vamos a tejer 6 puntos bajos, tomando todo el punto. Ya no vamos a tejer puntos altos, sino 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Vamos a tejer 8 puntos. Ya marqué el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer un deslizado. Hacemos una cadena y vamos a girar el trabajo. Vamos a saltar el primer punto y vamos a tejer 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a quitar el marcador. Ya no lo vamos a necesitar. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tejemos un deslizado, una cadena y giramos. En la vuelta 15 vamos a saltar el primer punto y vamos a tejer 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en la cadenita vamos a hacer el último punto, 14. Tejemos una cadena y vamos a bajar con un punto y vamos a tejer por las hebras traseras 17 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 deslizados. Ahora vamos a subir con un punto. Y terminamos con un deslizado. Así es como nos debería de quedar el gorrito. Vamos a cortar hebra. Vamos a duplicar también el punto y escondemos.
Contamos 2 puntos hacia adelante, vamos a meter nuestra aguja por detrás y vamos a meter también nuestra aguja por el medio del último punto. Vamos a esconder hebras. Para la barba vamos a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay que hacerlo flojito que no queden apretadas. Vamos a tejer 2 deslizados, 1 y 2. Vamos a tejer un punto, medio punto, vamos a tejer 2 aumentos de puntos altos. Ese es el primer aumento. Este sería el segundo. En la siguiente cadenita vamos a tejer medio punto. Tejemos un punto y vamos a terminar con 2 deslizados. 1 y 2. Cortamos hebra y escondemos. Para el bigote vamos a tejer 6 cadenas, también que queden flojitas. Y al terminar vamos a cortar hebra y escondemos. Para los ojos vamos a sacar una plantilla en papel y lo vamos a pasar en fieltro color blanco. Ya que tengamos nuestra pieza cortada en fieltro, vamos a pintar la pupila formando una línea primero y vamos a ir anchándola hacia un lado y hacia el otro para hacer un pequeño óvalo. Al terminar los ojitos vamos a delinear la parte de afuera del ojito, pero nada más medio óvalo. Lo vamos a hacer con la ayuda de un alfiler y vamos a ir aplicando la pintura. Con paciencia, que no quede grueso. También vamos a hacer lo mismo del otro lado del ojito y dejamos secar. Ahora, con la ayuda de alfileres vamos a posicionar las orejas. Las orejas van a ir entre la vuelta 28 y la vuelta 30 y tienen que tener 12 puntos de separación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a marcar la posición de la barba. La barba debe de ir entre la vuelta 26 y la vuelta 32. En la vuelta 32 debe de haber una separación de 12 puntos. Aquí está el aumento, serían 2, 3, 4, el aumento 6, 7, 8, el aumento 10, 11 y 12. 12 puntos de separación. Ahora vamos a marcar la posición de los brazos, que sería en la vuelta 21. Y debe de haber 10 puntos de separación entre los dos bracitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a colocar la orejita. Vamos a ayudarnos con los alfileres y la posicionamos en donde ya habíamos marcado. Después vamos a poner la barba. Debe de ir por debajo de los alfileres. Así es como lo debemos de marcar. El brazo también lo vamos a posicionar. El bigote va a ir a una vuelta arriba de donde está la barba, que sería en la vuelta 27. Sobreponemos los ojos, procurando que queden centrados, y vamos también a sobreponer la nariz para darnos una idea de cómo se vería Papá Pitufo. Y por último vamos a acomodar el gorrito y así es como nos daríamos una idea de cómo nos quedaría.
antes de coser y pegar. Vamos a coser las orejitas y vamos a pasar la aguja de la vuelta 28 a la 30 y vamos a tomar un punto de la orejita de la orilla. Vamos a volver a pasar de la 30 a la 28 y vamos a repetir. Vamos a tomar el punto de la orilla y vamos a pasar hacia atrás y vamos a esconder hebras. Así vamos a hacer lo mismo del otro lado. Para coser el brazo vamos a tomar un punto hacia atrás de donde está el alfiler y un punto hacia adelante. Ahí es donde vamos a coser nuestro brazo. Ahora vamos a pasar la aguja de un lado al otro de la parte superior del brazo. Volvemos a regresar por donde habíamos entrado. Damos otra vuelta y ahora vamos a tomar un punto de la parte trasera del bracito. Nos pasamos hacia adelante. Tomamos un punto de la parte de enfrente. Y ya pasamos la aguja por detrás para esconder hebras. Posicionamos la barba y la vamos a pegar. Vamos a pasar silicón alrededor en la parte trasera de la barbita. La bajamos con cuidado para no manchar la carita de silicón y nos cercioramos que vaya por debajo de los alfileres. Vamos a pegar el bigote, nada más vamos a poner en la parte de en medio y vamos a pegarlo justo arriba de donde está la barba. Así es como nos quedaría. Vamos a poner la nariz justo arriba, bien pegadita del bigote y vamos a tomar un punto de la carita y un punto de la nariz y lo vamos a ir haciendo todo alrededor. Ponemos silicona en la parte trasera de los ojitos, vamos a jalar hacia adelante la nariz y vamos a meter lo más que se pueda los ojitos. Vamos a bordar la boquita en color negro, vamos a hacer nada más una diagonal. No la vamos a apretar tanto para que no se hunda en el puff, para que pueda apreciarse. Anudamos y escondemos hebras. Para el gorrito vamos a poner muy poquito relleno en la punta, solamente poquito. Acomodamos bien y vamos a poner silicón todo alrededor del gorrito. Nos cercioramos que la punta quede centrada hacia adelante y vamos a meter un poquito la barbita por debajo del gorrito. Para las cejas vamos a cortar 2 hebritas del estambre Baby Puff de 1,5 centímetros. Le vamos a colocar silicona en la parte trasera de la hebra y la vamos a posicionar entre la frente y tocando también el gorrito. Pero antes de ponerle silicón vamos a ver cómo nos gusta más. Ya que lo decidamos, pegamos. Hemos terminado de tejer a Papá Pitufo. Si te gustó mi video, te invito a suscribirte y darle me gusta. Si te animas, manda tu foto de Papá Pitufo por mi Instagram, que la compartiré en historias y en destacados. Nos vemos en el próximo video.